Mi nombre es Nidia y esta es la segunda parte de mi video hablando del tema del infierno, porque muchas veces las personas quieren creer que no existe un infierno y que existe un paraíso y que no hay, dice la palabra de Dios que hay una paga por el pecado, que es la muerte. Entonces, aquí yo te quiero leer, ¿verdad? Una historia de cómo habla a Dios a través de su palabra, ¿verdad? De cómo va a ser cuando nosotros muéramos. Entonces a mí me gusta mucho esta historia porque nos muestra cómo va a ser cuando nosotros muéramos. Mucha gente quiere saber qué es lo que nos va a suceder cuando muéramos. Mucha gente cree y quiere creer unas cosas, ¿verdad? Pero tú créele a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que entra y penetra hasta los tuétanos. Entonces, esa es la palabra que Dios nos dejó. Esta es la segunda parte. Te quiero leer, no era en Hebreos, era en Lucas, ¿verdad? Lucas 16, 19 al 32 te quiero leer, ¿verdad? Aquí dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que se estaba echado a la puerta de aquel que lleno de llagas. Dice que había un rico y había un pobre. Uno dice, había un hombre rico, ¿verdad? Que se vestía de púrpura y de lino fino. En otras palabras, se vestía guapo, ¿verdad? De lino fino, de ropa fina. Hacía cada día banquetes con esplendidez, pues era rico, hacía fiestas, comida, todo eso. Dice, y había también un mendigo llamado Lázaro. Entonces, estamos hablando del pobre, ¿verdad? Había un mendigo llamado Lázaro, dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces el pobre estaba fuera de la casa del rico, lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ansiaba comer de lo que le caía a la mesa de ese rico, dice, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? Ahí está diciendo que murió el pobre, que murió el mendigo, que murió Lázaro. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, los dos murieron. Ahora vamos a ver qué le pasa al rico y qué le pasa al pobre, a las personas que no quieren a Dios y a las personas que quieren a Dios. Dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces estamos hablando del rico, dice, y aconteció que murió el mendigo y también fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico vio de lejos cuando murió, ¿verdad? Dice, alzó sus ojos. Quiere decir que cuando muéramos nosotros vamos a poder ver. Dice, y estando en tormento, quiere decir que vamos a estar en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. De lejos miró a Lázaro el mendigo, ¿verdad? En su seno. Dice, entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham. En otras palabras, el rico sabía quién era Abraham. Dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que el rico está siendo atormentado cuando murió. Dice, ten misericordia de mí, Padre Abraham. Entonces dice, envía a Lázaro. Entonces el rico está diciéndole a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, ¿verdad? Dice, pero Abraham le contesta al rico, dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, o sea que Lázaro tenía males, ¿verdad? Estaba lleno de llagas. Dice, pero ahora este es consolado aquí. En otras palabras, esa persona que sufría, que vivía lleno de llagas, tratando de saciarse de la mesa del rico, dice que era consolado aquí. O sea, después de que murió,
era consolado. Dice, y tú atormentado, o sea, al que tuvo sus bienes aquí en la tierra, al que se vestía de lino fino y no ayudaba al pobre y pensaba en sí mismo, dice que era atormentado. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta en nosotros y en vosotros. En otras palabras, dice que había una cosa que estaba dividiéndolos. Uno que no podías pasar para acá y el otro no podía pasar para acá. Dice, además todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera de los que quieren pasar para aquí y a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. O sea que hay un, ¿verdad? Como lo que quiere poner ¿cómo se llama? El que quiere hacerse presidente, el Trump, quiere hacer una división entre los mexicanos y nosotros, ¿verdad? Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces él estaba pensando, quiere decir que cuando muéramos vamos a ver y también vamos a pensar, ¿verdad? Entonces dice aquí que él está pensando en sus familiares, dice que tiene 5 hermanos y quiere que vaya Abraham y les testifique para que no vengan a este lugar de tormento. Dice, pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, dice, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quiénes son los profetas? Los que hablan la palabra de Dios, los que te están diciendo de la palabra de Dios. Dice, óiganlos, dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Él está diciéndole a Abraham que si alguno se levantara de los muertos, ellos iban a creer. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés. Aquí está Moisés en la palabra. Si tú no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco perseguirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahí está hablando muy claro qué significa lo que nos va a pasar después de que muéramos. Dice que vamos a ver, vamos a tener entendimiento, nos va a doler nuestros familiares y que nos vamos a estar atormentando y que vamos a estar sufriendo. Ahora, te quiero leer. Vamos a ver, en Romanos 8:10 al 11. Ahora te quiero leer Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice aquí muy claro, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. En otras palabras, mucha gente piensa, ¿verdad?, de que uno habla de religión porque te habla de Dios, porque te habla de la palabra de Dios. Dios nos pone a nosotros en nuestro corazón a hablarte de la palabra de Dios, pero muchas veces ellos piensan que estamos hablando de religión, ¿verdad? Porque la religión es otra cosa, ¿verdad? Mira, ¿cuál es la diferencia entre una persona creyente en Dios, una persona cristiana y una persona que no cree en Dios? O sea, que cree en Dios, pero a su manera, ¿verdad? Pero no es cristiana. La diferencia es que aquí, como Dios te está diciendo, ¿verdad?, la persona que tiene a Cristo tiene a Jesús en su corazón, tiene el Consolador en su corazón, tiene algo, tiene la presencia de Dios dentro de sí y ya no vive la persona, sino Dios a través de la persona. No tiene religión, porque muchas veces, ay, su religión, no tiene religión, perdón, pero no es así. Una persona que no tiene a Dios, sinceramente, no ha recibido a Jesús y no tiene a Dios en su corazón, la verdad. Eso es la diferencia de una persona creyente y una persona no creyente, una persona que es cristiana y una persona que no, que simplemente cree en Dios, pero vive para sí mismo. Esa es la diferencia que aquí te está diciendo. Si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, él
el que se levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí está diciendo claramente que el Espíritu Santo mora en vosotros. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que se levantó. Si el Espíritu del que se levantó de los muertos, ¿quién se levantó de los muertos? Jesús, cuando vino a morir en la cruz por ti y por toda la humanidad. Ese fue el plan para salvar a nosotros de ir a ese infierno. Por eso es que muriendo Él en la cruz, nosotros con tan solo decir, Jesús, te invito a que entres a mi corazón y lo hagas de corazón, tú puedes ser salvo y no vas a ir a ese infierno. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso que yo te hago estos videos, para que oigas la palabra de Dios, para que tengas fe, para que sepas que Dios vive y puede vivir en tu vida, puede morar en tu corazón si tú lo decides, porque nosotros tenemos libre albedrío de escoger o de rechazar, de ignorar, de burlarte. Tú tienes la decisión de ignorarme, de hablar mal de mí, de decir, no. Pero también tienes la decisión de recibir a Jesús y tener el Espíritu Santo morando en tu vida, y es la persona que nunca vas a volver a ser la misma, yo te lo aseguro, porque ¿qué beneficio tengo yo a hablarte de la palabra de Dios? Ninguna. Es Dios hablando a través de mí a ti, porque no quiere que te pierdas, que no quiere que sigas viviendo en esa ignorancia de que tú vive tu vida, goza tu vida, que al cabo sí existe un purgatorio. No existe un purgatorio, la vida la tienes ahorita mientras vives, y si no te arrepientes en vida, discúlpame, pero la palabra de Dios dice que existe un infierno para toda persona que no cree en Dios. Estoy hablando fuertemente, pero te estoy hablando una verdad que está escrita aquí en la Biblia. Muchas personas dicen, pero ¿quién escribió la Biblia? Fueron los profetas que anduvieron con Jesús ungidos, ¿verdad? Sintieron la presencia de Dios, y es que hablaron la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros también hablamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos ungidos, que somos los escogidos, que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos la palabra de Dios. Pero también tienes que tener cuidado a quién le abres la puerta, porque también hay muchas sectas. Hay muchas sectas que no creen en el infierno, que no creen en Jesús, no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres en uno. No creen en el poder de la oración, de orar por otras personas, no creen en muchas cosas. Entonces ten cuidado a quién le abres la puerta, porque Jesús toca tu puerta, pero tú también tienes que escudriñar la palabra de Dios y saber lo que te están hablando. Gracias, Espíritu Santo, por este video, y Dios te bendiga, y espero que este video sea de bendición para ti. Dios te bendiga.